al maestro Jesús Lemus, maestro de maestros, a quien admiramos y respetamos. Usted lo sabe, en esta familia de la que siempre forma parte, porque creo que sus comentarios desde el conocimiento de los problemas sociales en México enriquecen este espacio libre como el viento, y por eso y más también le pido que busque sus libros, como el más reciente, bueno, miento, el penúltimo y el último, porque hablan de los tiempos de Calderón, el licenciado, y de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción sobre el copetón, más lo que nos presente próximamente el querido Jesús Lemus, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes acá, muy buenas tardes, noches, donde te encuentres. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Te saludo con mucho gusto y te mando un fuerte abrazo hasta la calidez donde andas allá. No sé dónde estés o donde estés, te deseo lo mejor siempre de la vida. Te mando un abrazo por acá, ya es noche y bueno, estoy a tus órdenes. Siempre un placer estar contigo, siempre un gusto poder platicar, mi querido Vicente, y más en una noche de viernes fría y lluviosa por acá. Ando en Califas, mi querido Eso. Jesús, en el Wild Wild West, dicen en inglés, en el viejo y lejano oeste. Oye, mi querido Jesús, ¿qué piensas de estas acusaciones, de estos señalamientos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Algunos dicen, como Pepe Cárdenas, como Riva Palacio, que si las cosas estaban mal, ahora están peor con López Obrador. De hecho, en la revista digital MX hasta publican algo así como el riesgo de culpar a Calderón, como en la mayoría de los problemas en el caso de los sacerdotes jesuitas, solo por mencionar ese caso. AMLO no admite ni el más mínimo grado de responsabilidad, aunque para la iglesia la tiene quien detenta el poder. El presidente ha explicado una y otra vez, pues cómo no vamos a tener los niveles de homicidios que tenemos, pues si lo agarramos acá, y Calderón lo agarró acá y lo subió hasta por acá. ¿Cómo ves esta narrativa? Para mí es de mucha perversidad y de mucha ignorancia, pero ese soy yo. ¿Qué piensas tú, Jesús, de esto? Yo empato con tu punto de vista, Vicente. Creo que los conservadores se han hecho valer de ese discurso chingaquedito que está todos los días en todos los medios, donde siempre tratan de manipular, por supuesto, el discurso. Tomando en cuenta la realidad de las cosas, pues hay que analizarlas a fondo, como siempre debe de ser esto. Creo que el presidente López Obrador no podemos negar, y hay que insistir mucho, mucho, mucho hasta el cansancio, no podemos negar que la ola de violencia que tenemos en México, pues sin duda alguna es resultado de la perversa negociación que tuvo en su momento Felipe Calderón, Genaro García Luna con el narcotráfico. Ellos fueron los que le dieron todo ese poder, todo ese crecimiento al narcotráfico, a los grupos del crimen organizado y a los grupos de delincuencia organizada. Ellos fueron los que cobijaron, solaparon toda la perversidad y ellos fueron los que potencializaron todo este crecimiento de violencia, pues que no iba a hacerse, se entendía también claramente desde un principio, no iba a ser cuestión de solamente un sexenio, la violencia es transeccional y no respeta, por supuesto, la temporalidad de los gobiernos federales, pero en este caso, creo que debemos de reconocer que el índice de violencia justamente inicia con Felipe Calderón y que Felipe Calderón, sí es cierto, agarra un nivel de homicidios pues, relativamente muy bajo y él sí lo alcanza a subir porque repuntó. Habría que ver, más bien para sacar exactamente la eficiencia de los cuerpos de seguridad de combate al narcotráfico, habría que contabilizar los muertos de otra forma. Creo que la forma más exacta para contabilizar los muertos es justamente los muertos que ha propiciado el propio Estado. Y esto también el presidente lo ha referido en muchas ocasiones. La letalidad de las fuerzas federales no es la misma letalidad que teníamos con el gobierno de Felipe Calderón. Antes, el ejército, la marina salían con la intención de ir a asesinar a quien se les atravesara, ir a detener a quien se les atravesara, ir a secuestrar, a desaparecer a quien fuera, con tal de dar una supuesta apariencia de que se estaba combatiendo a la delincuencia. Hoy las fuerzas federales en las calles vemos que su nivel de letalidad
ha bajado mucho, no son tan violentos como antes, respetan más los derechos humanos. Hoy hay una relación, sí hay todavía algunos eventos, pero son realmente aislados. Hoy hay una relación de Estado, de derecho, con las fuerzas federales, pues muy, muy acertada. Entonces, creo que sí es no de mal gusto, es de una miopía intencionada, el hecho de querer decir, hoy tenemos 120,000 muertos, cuando fueron los 120,000 muertos de Felipe Calderón, pero como dice el presidente, están muy arriba. Pero lo que debemos de no perder de vista es eso, mi querido Vicente. Fue Felipe Calderón y Genaro García Luna los que le dieron toda esa posibilidad de crecimiento del narcotráfico, y lo que estamos viendo hoy, la ola de violencia, pues es un efecto de aquellos tiempos, de cómo se posicionaron los grupos, y que ha costado pues ir desarticulando, ir haciendo por allí el combate al narcotráfico, que también, bueno, habría que ver qué es lo que está fallando en el actual gobierno en la estrategia de seguridad, porque también hay que reconocer una cosa. Nunca como antes, Vicente, nunca como antes se había atacado el problema de la delincuencia desde su raíz, como lo ha dicho el presidente. Hoy son 800,000, no, perdón, son casi 3 millones de jóvenes los que están recibiendo un tipo de apoyo de la Presidencia de la República, del gobierno federal, algún tipo de apoyo para evitar que por la necesidad de la escasez en su entorno, la necesidad de atender una familia, la necesidad de no tener dinero, no tener trabajo, se incluyan en el crimen organizado, y esto ha evitado que muchos jóvenes vayan a terminar dentro de las filas del narcotráfico. Sí, Vicente. Oye, Jesús, en la entrevista con El País, sí, que no sé a quién chingados le pareció importante